Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a la primer clase de esta cursada para los profesores de universitarios en ciencias de la educación. Hoy vamos a abordar una habilidad fundamental no solo para esta materia, sino para toda su carrera y su futura profesión como docente. Y la pregunta es si alguna vez se han sentido abrumados, eh, extenuados por la cantidad de resultados al buscar información en Google. Por ejemplo, para un trabajo práctico. Cuando buscamos algo simple y nos aparece primero las promociones y después miles de páginas. Bueno, la tarea de hoy es aprender a buscar de manera más eficiente, lo que es más importante, a discernir la información, cuál es confiable y qué información no es tan confiable. Este es el primer paso para desarrollar las competencias digitales, avanzadas que buscamos en este curso y enseñarles a ustedes como docentes. Estos son nuestros tres objetivos para hoy y un bonus track a lo último. Y no se trata solo de aprender a usar una herramienta, sino a desarrollar un enfoque crítico y reflexivo. Pero como lo pide el programa de esta materia. La idea es que puedan encontrar, por ejemplo, material sobre, un ejemplo, teoría de aprendizaje situado, que sea académicamente sólido y aplicable a futuras prácticas docentes. Contextualizar la importancia de las búsquedas avanzadas en la formación docente. Como futuros educadores necesitan acceder a una información precisa, que sea confiable para diseñar propuestas pedagógicas basadas siempre en evidencia y que sean fácticas. Por lo cual, mostrar ejemplos de problemas comunes, vamos a hacerlo en esta materia, información desactualizada, sesgos, estos son los problemas que existen hoy, ¿no? Buscar información que ya no está actualizada, sesgos en las fuentes educativas, todos sabemos que si leemos cierto autor tiene ciertos sesgos, si leemos otro autor, como todo lo que pasa en la vida cotidiana, pero en la ciencia y sobre todo en la educación, esto tiene que tener un estudio, una discusión y un relevamiento un poco más, digamos, delicado. Y por otra parte, la saturación de los resultados. Hay muchísimos resultados, como se dice, el exceso de información desinforma. ¿Cómo hablarle a Google? Esto ya vimos en la, en la materia anterior, ¿sí? Cuando vimos la unidad 3, que era la unidad de Internet, ¿cómo podemos dialogar con Google? ¿Sí? Piensen en los operadores booleanos como una forma de dar instrucciones precisas a los buscadores, sea Google o sea otro, porque hay muchos. ¿Sí? Son la base para no perder el tiempo. Si solo buscan, por ejemplo, aprendizaje, obtendrán miles de resultados. Primero, los patrocinados son la gente que paga para estar arriba. Google es una empresa que cobra, ¿sí? Entonces las empresas pagan para estar primero en la búsqueda. Si yo pongo la palabra aprendizaje, me va a traer miles de páginas que hablan sobre aprendizaje. Aprendizaje de cualquier cosa, ¿sí? Pero si buscan, entre comillas, ¿sí? Aprendizaje educativo o diseño curricular y entornos virtuales o educación primaria, por ejemplo, vamos a este ejemplo. Diseño curricular y que vendría a ser lo mismo que el signo más, educación primaria, los resultados serán mucho más efectivos y útiles para el campo de estudio. Este es el primer filtro para refinar una búsqueda. El operador AND, que sería I. Si yo pongo diseño curricular 5 millas, el sistema me va a traer todas las páginas que hablen de diseño y todas las páginas que hablen de curricular. Diseño de aviones me va a traer.
¿sí? Ahora, si yo le digo, no, yo quiero que la palabra diga diseño curricular, entre comillas, él va a buscar todas las páginas que hablen, que digan diseño curricular. Ahí lo estoy achicando el marco de mi búsqueda. Y educación primaria. Entonces, yo puedo buscar páginas en internet que hablen de diseño curricular en educación primaria. Las dos palabras juntas. ¿Sí? Por ahí, si yo busco Cineland todo junto, es más complejo porque tengo que ordenar cuatro palabras dentro de una frase. Si yo digo, por ejemplo, educación primaria y su diseño curricular, no lo va a encontrar. Si yo pongo todo entre comillas. Por eso se separa en términos, en palabras compuestas. Diseño curricular, entre comillas, más o an, educación primaria. Otro operador es el OR, ¿sí? O el O. Que lo que dice es, por ejemplo, como dice el ejemplo acá, perro o canino. Nuestro lenguaje es muy nutrido y por lo cual algunas palabras sirven como sinónimos, ¿sí? Si yo le digo buscame páginas que hablen de perros, no me va a traer las páginas que hablen de caninos, ¿sí? O como el ejemplo, educación formativa o educación de procesos, que por ahí son sinónimos. Buscame una cosa o buscame la otra, ¿sí? No es y una cosa y la otra, no incluye, sino que excluye una cosa o la otra. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero ir a un hotel que quede en la ciudad del Dorado o en Iguazú. Entonces, si yo le digo hoteles de la ciudad del Dorado más hoteles de la ciudad de Iguazú, si la página dice el Dorado de Iguazú, me va a mostrar. Si yo le pongo más o and. Pero si no dice si hay un hotel solo en Iguazú, no me va a mostrar. O si hay un hotel solo en el Dorado, no me va a mostrar. Entonces, si yo puedo alojarme en cualquiera de las dos ciudades, lo que tendría que hacer es preguntarle, buscar hoteles en la ciudad del Dorado o Iguazú. Si encuentra el Dorado me trae, si encuentra Iguazú me trae, y si me encuentra el Dorado de Iguazú me trae también. ¿Sí? El tercer operador es NOT, que no incluya estos términos, ¿sí? Por ejemplo, teoría de aprendizaje menos conductismo. El NOT también se puede poner como NOT o menos. Entonces yo le digo, tráeme todas las páginas que hable de teoría de aprendizaje, pero que no diga conductismo. Si dice algo de conductismo, no me lo va a traer. ¿Ok? Y bueno, lo último que vendría a ser lo primero, que es entre comillas, busca las frases exactas. ¿Sí? Por ejemplo, diseño universal para el aprendizaje. Esta búsqueda, si bien es específica, el problema que tiene es que tiene muchas palabras. Entonces, si yo tengo una página que habla sobre diseño universal o el aprendizaje y su diseño universal, no me la va a traer. Por eso lo importante es partirla en palabras claves, ¿sí? Yo puedo decir diseño universal más aprendizaje. Entonces me va a traer todas las páginas que hablen de diseño universal y la palabra aprendizaje. ¿Ok? Bien. Afinando aún más para usar filtros. Siguen, aparte de los operadores que vimos, siguen algunas técnicas también que son usadas. Vamos a hacer una demostración rápida. Ahora, después de este video hay otro en donde vamos a ir a los navegadores a buscar. Y supongamos que se necesita para preparar una clase sobre la educación integral, por ejemplo, ¿no? O práctica, ahí hay un ejemplo de políticas educativas. Supóngale que yo tenga que buscar información que sea, como vimos en la materia anterior, el tipo de la página me dice mucho, ¿sí? Un tipo .com son páginas que no tienen ningún tipo de control sobre ningún ámbito. Entonces yo tengo que buscar información que sea, digamos, que yo crea, en realidad, que sea verdadera o que alguien se haga cargo de la información que está en esa página, tienen que ser páginas que se controlen. Por ejemplo, .edu, que son empresas de educación, que hay una universidad o una escuela atrás de lo que se publica. .gov, que son de gobierno, no importa el país, ¿sí?
.edu, .gov, .org, que son organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, en Argentina yo no puedo abrir una página .org, .ar si yo no demuestro al Ministerio de ANIC-AR sería, depende del Ministerio de Modernización, no, yo tengo que presentar los papeles que soy una empresa sin fines de lucro para que me den el .org.ar, ¿sí? Entonces, yo le puedo decir también al final de la búsqueda filetype.pdf. ¿Qué significa? Búscame políticas educativas en misiones, puedo poner entre comillas, ¿sí? Políticas educativas más misiones, filetype PDF. ¿Qué es lo que hace? Me busca todas las páginas que tengan que muestren un PDF y no me va a mostrar lo que esté en HTML o una página común. Y ahí yo ya puedo llegar a entrar a, digamos, papers o resoluciones o trabajos de investigación. Y además le puedo decir de qué página buscar. No solamente le digo buscame políticas educativas en misiones, que sean PDF el resultante, sino que también le puedo poner site dos puntos y busca en qué tipo de páginas. Y ahí le digo .edu.gov. ¿Qué significa? Que me busque políticas educativas en misiones que sean PDF únicamente en páginas .edu o .gov. Si hay un periódico, un diario que hable de eso, no me lo va a mostrar. ¿Sí? También dentro de Google, acá yo hice al finalizar el cuadrito de Google, ¿sí? Ahí apretan herramientas y ahí yo puedo filtrar por tiempo, si yo quiero los últimos meses, los últimos años, porque también tengan en cuenta que la información que trae puede ser que tenga mucho tiempo, ¿sí? Y también hay otra muy interesante, además de los filtros de tiempo, que es el derecho de uso, ¿sí? Por ejemplo, que si yo puedo buscar información en PDF de un ámbito educativo que tenga libro Creative Commons, que sea de Open Access, que yo pueda utilizar en mi trabajo de investigación el PDF que encontró en alguna universidad que tenga derecho a autor, ¿sí? Eso también es muy importante. Bien, hasta acá vimos cómo buscar. Ahora vamos a ver qué otras tecnologías hay, ¿sí? Para sus trabajos académicos les recomiendo comenzar siempre por los buscadores académicos. La diferencia es clave. Mientras que Google busca en toda la web, ¿sí? Incluyendo blog, tiendas, fotos, redes sociales, lo que fuera, tenemos un Google académico que se enfoca solamente en el contenido científico. Y esto se conecta directamente con el objetivo de analizar el rol de la tecnología de la comunicación en la construcción del conocimiento en las ciencias sociales y humanas. ¿Qué significa esto? Acá nosotros tenemos motores de búsqueda, Google, Bing, ¿sí? Que lo que hacen es indexar la web en forma automática. ¿Qué significa esto? Que ellos no tienen, es como buscar un índice de un libro. Cuando yo busco en Google, lo que hace Google es buscar el índice, me muestra el índice, yo le digo entrar acá y me lleva a la página. ¿Sí? Muchas veces Google también tiene algo que se llama temporal, ¿sí? O caché, que son robots que van sacando fotos de todas las páginas y suben, además de generar el índice, suben una imagen de la página. Y si la página no existe más, yo puedo entrar al caché y ver cómo quedó alguna vez. Es como el Google Earth. Yo busco mi casa y por ahí ya no es la misma. ¿Por qué? Porque el satélite pasó hace un tiempo. ¿Sí? Bueno, acá pasa lo mismo con los índices, ¿sí? Em, la búsqueda de los índices son amplios, pero pueden tener ruido por ese sentido, porque yo puedo buscar un caché que está totalmente desactualizado. Después hay algo que se llama metabuscadores, ¿sí? Los metabuscadores son buscadores de buscadores y por lo general son temáticos, ¿sí? Cuando nosotros tengan en cuenta, le vuelvo a repetir y por ahí soy repetitivo en esto, pero quiero que entiendan de que Google es un buscador, que tiene una tecnología. Hay muchos buscadores, ¿sí?
Y los metabuscadores, como Dogpile o Startpage, lo que hacen es lo que yo le pido de la misma manera, usando los operadores lógicos, usando FileType, usando lo mismo, pero en distintos buscadores. No solamente en Google, sino que buscan en otro tipo de buscadores. Y lo importante es que no tienen una base de datos propia. Van y buscan en distintos buscadores y eso me puede traer más páginas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Google, no todo está en Google. Si bien está lo más importante, si yo tengo una página de mi blog que no tengo referencia a ninguna página, a ningún otro links, no me va a buscar. Google tiene su manera de rankear las páginas. Una es pagando, que se llama patrocinio. Y la otra, yo puedo tener dos páginas exactamente iguales, pero a una página le hago links, le hago 50 links en el texto que escribo, y a la otra página no le hago ningún links. Esas dos páginas las publico en el mismo momento, con diferentes nombres, en diferentes URLs, en diferentes servidores, y van a ver que después de un tiempo la página que tiene muchos links está en un ranking y la otra página por ahí ni siquiera se lo ve, o está mucho más abajo. Y dice lo mismo. ¿Por qué? Porque los bots, que son los robotitos de Google, lo que hacen es dar más prioridad a las páginas que tienen links, porque ellos leen un link y van y buscan esa otra página. ¿Sí? Bueno, los metabuscadores lo que hacen justamente es eso. Después tenemos algo que se llaman directorios, que ya no son muy usados, pero sí fueron y son interesantes de conocer, como Doak, Eric y otros más que vamos a ver en otro video, que son fuentes académicas curadas, ¿sí? Los directorios, antes había una página web que se llamaba Yahoo, que fue, primero estuvo en Escape, después estuvo Yahoo y después vino Google, ¿sí? Esa más o menos es la historia. Cuando Google fue en el 2000, en 1998 el boom de las .com. Porque Yahoo lo que tenía era un directorio. Yo quería buscar, por ejemplo, eh, arroz y no me traía comida. Yo le tenía que decir si yo quería una comida o algo de salud o algo de agricultura. Yo le decía, le usaba el directorio de agricultura y le ponía arroz y me traía todo lo que hablaba del arroz, pero en la parte de agrícola. Y si yo le ponía salud, él me traía todo lo que hablaba de arroz, pero de la parte de salud. ¿Sí? Esos son los directorios. Y después están los buscadores académicos, que acá le nombro 5, ¿sí? Que son muy buenos. No solamente está el Google Academic, está el Cielo, está Dialnet, está Redalic y Rifseek. También es muy bueno. Yo les recomiendo y los invito a que si tienen que buscar algo, lo pueden hacer con varios buscadores. Van a ver que no siempre le va a traer la misma respuesta. ¿Sí? Las ventajas que indexan repositorios, tesis, artículos de revistas científicas y otras cosas importantes que tiene, que vamos a ver en otra clase más adelante, que hay muchas que tienen índices automáticos, tienen referencia, tienen peso de la publicación. Por ejemplo, es muy importante saber de que una publicación está hecha por un autor, ¿sí? ¿Qué índice H se llama? Vamos a ver más adelante qué es el índice H de cada autor. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir un libro que lo lee todo el mundo, pero es mi único libro de ese tema. Entonces, ¿está considerado que sé de ese tema? Bueno, eso tiene algo que se llama índice H, o también algo importante que tienen estos buscadores académicos, que es la cantidad de veces que se referenció ese artículo. Si yo tengo dos artículos iguales y uno se referenció 1000 veces y el otro 4, está, digamos, es claro que voy a elegir el que más referencias tiene, porque tiene más peso, digamos, ¿no? Porque no voy a entrar a ver el otro, primero entro a ver lo que más referencias tiene. ¿Ok? Bien, encontré algo, ¿sí? Encontré lo que buscaba. Usé operadores booleanos, usé buscadores académicos, eh, usé FileType para que sea de PDF.
Ahora bien, ¿es confiable lo que encuentro? ¿Sí? No es, por más que yo te vea en YouTube un video que lo vieron miles de personas, y más ahora con inteligencia artificial, ¿es real? ¿Es confiable eso? ¿Sí? Por ende, hay algo que son unas, digamos, unas siglas que vamos a ver, que lo que yo tengo que buscar en un artículo que encuentro, primero es la actualidad, de qué fecha es, ¿sí? Y si sigue siendo vigente. Muchas veces encuentro artículos muy buenos que tienen 30, 40 años. Eso no significa que esté desactualizado, dependiendo de la expertise de la materia que estoy buscando. Si yo estoy buscando algo de informática y me dice que tiene 20 años, actualizado no está. Ahora, si yo estoy buscando algo, una investigación de historia de algo, y que tenga 20 años por ahí no es tan importante, ¿sí? Segundo es la relevancia, ¿sí? ¿Responde realmente a mi pregunta de investigación? ¿O dice el título algo que adentro es otra cosa? ¿Sí? Como las películas. Ustedes por ahí son jóvenes, pero yo cuando tenía 18 o 20 años, nosotros íbamos a un lugar que se llamaba Videoclub y ahí buscábamos las películas. Y vos veías una película que tenía un hermoso título, la alquilabas y adentro, cuando la estabas mirando, era una película horrible. ¿Sí? Por eso la relevancia es muy importante y tenemos que saber cómo saber qué es relevante. ¿Cómo sabemos que es relevante? Y viendo cuánta gente eh, reindexa, o sea, referencia a ese artículo. Tercero, la autoría. ¿Quién es el autor? ¿Es un experto del tema? ¿Pertenece a una institución reconocida? Esas tres preguntas me tengo que hacer. ¿Sí? Pasa mucho ahí en las redes sociales que cualquier persona hace publicidad de cualquier cosa. Y eso no significa de que si yo leo un libro que es un bestseller, que esa persona sepa o tenga historia en lo que está, que investigue ese tema, que tenga historia de lo que está investigando. ¿Saben que muchas veces hay autores que aparecen en libros como autor o coautor y ni siquiera escribieron una página para vender nada más? Bueno, eso no nos sirve a nosotros, ¿sí? Eh, ¿Por qué no nos sirve? Porque nosotros estamos investigando cuestiones de autores que tienen que saber del tema. Por ejemplo, yo me dedico a la auditoría, ¿sí? A la auditoría informática. Mi tesis de grado fue una método de auditoría. Mi tesis de posgrado fue otro método o refinamiento sobre auditoría. Entonces, si ustedes buscan mi expertise de auditoría, participé en proyectos de bibliotecología también, pero tengo un artículo de bibliotecología y muchos artículos de auditoría. ¿Qué es lo que me dedico? Y bueno, por ende a la auditoría y no tanto a software de bibliotecología, por ejemplo. Eh, como cuarto tenemos que ver la precisión, la información es exacta, ¿sí? Cita sus fuentes es importante. ¿Cuántas veces se le cita a esa fuente? Otro ítem es el propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito de algo que yo busco puede ser informar cuando tengo un paper científico, opinar, ¿sí? Cuando yo busco algo en un blog, o vender algún producto, también pasa, ¿sí? Eso tengo que saberlo. Y bueno, y después tengo herramientas de verificación. Bueno, Google Académico, adentro de Google Académico hay algo que se llama perfil o profiles, donde busca el perfil de cada autor y ver lo que habíamos hablado, qué cantidad de publicaciones tiene y cuál es el índice H. El índice H es un autor, es una persona que creó una fórmula para ver la relevancia que tiene un autor dependiendo del tema que está publicando. ¿Sí? También tenemos el CONICET digital. Dentro de las máquinas de la universidad tenemos acceso a lo que es la biblioteca del MinCit. MinCit es el Ministerio de Ciencia y Técnica. Ahí está todo lo que entra a la Argentina para educación,
tiene que tener una copia en el MinSit. Y si ustedes utilizan una computadora que tiene una IP dentro de la universidad, de cualquier computadora de la universidad, tienen acceso. Si bien yo puedo tener acceso de mi casa, pero no puedo bajar lo que yo estoy viendo. Yo puedo ver un libro de ciencia o lo que yo estoy buscando, pero no lo puedo bajar. Si estoy dentro de una IP de la universidad, sí lo puedo hacer, ¿sí? Totalmente gratuito. Por eso los repositorios del CONICET o del MinSit accede a la producción científica de investigadores en la Argentina, además de toda la bibliografía científica que existe. Hoy no existe tesis que no nombre al MinSit o a las bibliotecas digitales de las universidades más grandes, por ejemplo la CEDICI de La Plata, la Biblioteca Digital de La Plata, Argos de nuestra propia universidad, de nuestra propia facultad también. Y después está el ORCID. El ORCID es un identificador único para los autores que asegura su identidad. Así como tenemos un número de DNI, ¿sí? Cuando somos investigadores y publicamos, la agencia ORCID lo que nos hace es darnos un número para decir quiénes somos y si yo tengo un número ORCID, hay una página, digamos, que dice quién soy, profesor de dónde soy, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es quizás el punto más importante de la clase porque se vincula con la reflexión que tenemos que hacer, una reflexión crítica que nos pide el programa de esta materia. No todo lo que brilla en la primera página de Google es lo correcto o es lo mejor. A mí me sorprende mucho cuando dicen, sí, esto es así. ¿Y por qué? Y porque lo encontré en Google o lo busqué en Internet. Pará, o sea, tenemos que ver qué es lo que encontraste y cómo lo buscaste. Con ustedes como futuros docentes serán curadores de contenido para los estudiantes. Ya hoy está cambiando el rol, ustedes saben, ya no tenemos que nosotros contarle qué tienen que hacer, qué tienen que buscar, sino que el propio alumno busca, pero nosotros tenemos que ser como tutores o curadores, ¿sí? Para, para los estudiantes, para que lo que encuentren sea algo que les sirva. Y para ello deben ser capaces de aplicar estos criterios para protegerlos de la desinformación y para fundamentar sus propias planificaciones con materiales de calidad, ¿sí? Eh, Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Analizar, como les dije, la autoría, perdón, el propósito, la relevancia, la actualidad, etcétera. Bueno, la evaluación de fuentes, esto es lo que estábamos hablando, serían los criterios CRAP, ¿sí? Eh, aut- Actualidad, relevancia, autoría, precisión y propósito. Por ejemplo, analizar un artículo sobre neuroeducación. Lo importante que es el autor, el investigador que estoy leyendo, ¿sí? ¿Es un investigador en educación? Lo primero que tengo que hacer, si estoy hablando de neuroeducación, primero se investiga sobre educación o es un médico, neurólogo, ¿sí? Por otro lado, la fecha es sumamente relevante porque es un tema nuevo y si este tema tiene 20 años se complica. Y otra cosa importante es la detección de sesgos, ¿sí? La detección de sesgos, lo que yo te debería hacer es, por ejemplo, ¿no? Inclusión digital. Tengo que mostrar distintos enfoques. Por ejemplo, un enfoque gubernamental buscando páginas.gov y un enfoque de ONGs buscando páginas ONG y un tercer enfoque educativo buscando en páginas educativas. Siempre tengo que tener una contraparte. Eso está, si yo cuando hago una investigación, ¿sí? Solamente investigo el estado del arte de una línea de investigación, ni mi tutor de tesis, si es bueno, me va a decir, pero ¿contra qué lo contrastás? ¿Sí? O también el jurado, cuando entregue mi tesis, me va a decir, pero pará, esto vos no estás contrastando con nada. ¿Qué piensan del tema que estás investigando? ¿Sí? La otra parte, la contraparte. Entonces, un buen investigador siempre saca la misma investigación de distintas fuentes y sobre todo que sean contrastados, ¿sí? Por eso es muy importante los sesgos. Si nosotros vamos por un solo camino, vamos a tomar el sesgo de esos autores, ¿ok? Siempre tenemos que contrastar y aprendiendo a usar
los criterios CRAP, más los operadores lógicos, más los tipos de archivos, más los sitios que sean, digamos, de gobierno, educativos o de ONGs, ya voy empezando a perfilar una buena investigación. Vamos a ver un ejemplo de lo que estábamos hablando. Por ejemplo, un tema de búsqueda, el uso de la inteligencia artificial en la educación, en la evaluación educativa. Vamos a analizar juntos esto, ¿sí? Primero, en la fuente A, ¿sí? Hablamos de un artículo de una revista educativa reconocida en Cielo, que es uno de los buscadores, digamos, científicos, escrito por un doctor en tecnología educativa de una universidad nacional, ¿sí? Publicado en 2023. Esta es una fuente. La otra fuente es una entrada a un blog, como si fuera un WhatsApp, como es una red social tipo Facebook, Instagram, que se titula La IA es el futuro, usala ya. No tiene autor, ¿sí? O por lo menos no está visible. Tiene anuncios de empresas de software para que compren el producto. No tiene referencia bibliográfica y fue publicado hace 2 años. Esto tienen que tener en cuenta porque hoy en día usted abre una red social como TikTok y le van a aparecer, por ejemplo, aprende esto con este curso ya. Y vos decís, ay, mirá cómo sabe. No, tenemos que saber buscar. ¿Sí? Si nosotros analizamos esto, en la fuente A tenemos autoría clara y experta, precisión, probablemente revisado por otros pares, objetividad académica y por sobre todo actualidad. Y en la fuente B hay unos dibujitos de cómo se escribe un paper y cómo es un blog. El blog, por supuesto, es mucho más lindo, tiene auspiciantes, tiene colores, tiene sonido, tiene un montón de cosas contra un paper que tiene todo el mismo color, que tiene una estructura que son todos iguales, pero uno es mucho más serio, ¿sí? En la fuente B la autoría es anónima, no se sabe quién escribió. La objetividad es dudosa porque los anuncios y la precisión no se puede verificar. Si yo hablo por ejemplo, de computadoras y me auspicia Lenovo, y voy a hablar de Lenovo, no voy a hablar de otra cosa, ¿sí? Entonces estoy sesgado. Eh, Esta habilidad de evaluar artículos es crucial, especialmente con temas emergentes como inteligencia artificial, neuroeducación, etcétera, etcétera. Y la idea es que apliquen este filtro crítico siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué fuentes ustedes elegirían para incluir en un trabajo práctico y por qué? Esa sería una de las respuestas que tienen que describir después en el trabajo práctico que viene después de esta clase. Para cerrar este tema, ¿sí? Lo que podemos resumir de lo que estuvimos hablando es que buscamos con precisión usando operadores y filtros. Operadores lógicos, and, or, not, las comillas, filtros de páginas, site, filtros de cómo está la información. En vez de una página web puede ser un PDF, ¿sí? Filtros de tiempo y filtro de Creative Commons, que es información que yo puedo usar, que tiene derecho de autor open source, ¿sí? Tenemos que elegir la herramienta de búsqueda más adecuada, si busco buscadores académicos. Si yo estoy hablando sobre inteligencia artificial, básicamente en buscadores académicos hay, pero muy poco todavía. Si bien pasaron 2, 3 años donde la inteligencia artificial generativa está haciendo furor, eh, hay poco de eso. Entonces, ahí no podría buscar, tendría que hacer una búsqueda más amplia en buscadores como Google, ¿sí? Y tenemos que evaluar críticamente cada fuente antes de usarla. Entonces no es porque encontré lo bajo, lo pego y lo pongo, ¿sí? Tengo que evaluar eso. Y aprendiendo y aplicando, comenzaremos a construir nuestro entorno personal de aprendizaje que se llama PLE, Entorno Personal de Aprendizaje, y la idea es que apliquen estas técnicas de búsqueda en la búsqueda de materiales para el primer trabajo práctico, que como les digo, una vez que termine esta clase lo pueden ver que va a estar en el aula virtual abajo. Pero como les había dicho,
esto tiene un bonus track. ¿Cómo incorporamos inteligencia artificial a todo lo que vimos? Hablamos de buscadores, hablamos de metabuscadores, hablamos de directorios, hablamos de operadores lógicos, pero a partir del 12 de noviembre del 2022 hay algo nuevo que se llama inteligencia artificial generativa, que ya habíamos hablado en la clase anterior de dónde viene, cómo trabaja, qué es un prompt, etcétera, etcétera. Pero hoy como educadores no podemos quedar afuera de esto. Entonces, pero tampoco tenemos que dejar lo otro, porque son cosas distintas, ¿sí? Y hay mucho sesgo también en esto. Entonces tenemos que darnos cuenta y tenemos que estar atentos a que una cosa no reemplaza a la otra, como vivimos en la materia anterior, Web 1, Web 2.0 no reemplaza Web 1, sino que trabajan juntas. Acá vamos a ver algo parecido. Bien, hasta ahora hemos hablado de cómo dar instrucciones muy precisas a los motores de búsqueda, operadores lógicos, AND o más, OR, NOT, tipo de archivos que busque, tipo de páginas, o sea, de organismos, de páginas dentro de organismos, pero el panorama está cambiando. La búsqueda avanzada hoy tiene dos caras que necesitamos dominar. No solamente lo que hicimos con instrucciones, sino que también tenemos que pensar cómo aprender dos idiomas. Por un lado las instrucciones y por otro lado el idioma el del diálogo, o lo que le decimos mejor prompt, ¿sí? Una búsqueda con inteligencia artificial basada en un diálogo utiliza un lenguaje natural, o sea, como estoy hablando ahora, para hacer preguntas complejas. No tengo que darle instrucciones, le tengo que decir, buscame tal cosa, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial procesa la pregunta y genera una respuesta sistematizada, ¿sí? A menudo con fuentes. Cada vez, cada día, cada semana y cada día que va pasando, las 4 o 5 empresas más poderosas de inteligencia artificial van mejorando sus algoritmos. Y ya están incluyendo fuentes, hay que verificar siempre la fuente que sea, digamos, real y verdadera. Nunca vayan a incluir una fuente que no le hayan, digamos, hayan ingresado a ver. Por ejemplo, le podemos decir, explica las diferencias no, unas diferencias claves entre la evaluación formativa y la sumativa en el contexto de la educación superior argentina y menciona autores relevantes en este campo. Cosa que buscar por operadores tendría que armar las partes, digamos, ¿no? Acá le digo, hace esto y el sistema lo tendría que hacer. Bueno, y como ejemplo podemos ver que en la búsqueda clásica basada en clave, yo le tengo que decir educación formativa, más educación superior, falta IPDF en sitios educativos. ¿Sí? Y si fuera una búsqueda con inteligencia artificial, lo que le había comentado, explica la diferencia clave entre la evaluación formativa y sumativa en el contexto de la educación superior y menciona los autores relevantes de este campo. Muy bien, ya establecimos que hay dos maneras de hablarle a un buscador. Una con instrucciones precisas o con un diálogo. Ahora vamos a clasificar las herramientas que usamos tradicionalmente. Cuando pensábamos en buscar en Internet, hablábamos de tres tipos principales. Vamos a hacer un repaso rápido, ¿sí? Primero los motores de búsqueda, como Google. Imaginen que son como un robot bibliotecario, como les había dicho, son los bots que recorren la web sin descanso. Que se crea un índice, como les dije, gigante de todo lo que se encuentra, y cuando le preguntamos algo, el sistema nos trae una lista de documentos que coinciden con las palabras que nosotros estamos buscando. Luego teníamos los directorios, ¿sí? Que eran por temas, que eran una agenda telefónica donde tenemos temas y buscamos por temas. Después son los metabuscadores, que son como buscadores de buscadores, ¿sí? Pero acá es donde empezamos a tener otro tipo de tecnología. Entramos a una nueva categoría. Por ejemplo, si es una nueva familia que se suma
un miembro completamente nuevo a una categoría que cambia la regla del juego, que se llama motores de respuesta o buscadores conversacionales. ¿Sí? Como su nombre lo indica, estas herramientas no están diseñadas para darle una lista posible de respuestas, sino para darte la respuesta. Eh, es la diferencia entre un bibliotecario, por ejemplo, no vamos a hacer un ejemplo, que te entrega una pila de libros sobre la Revolución de Mayo y vos tenés que buscar adentro. ¿Sí? Y que le preguntes cuáles fueron las causas de la Revolución de Mayo. Y el bibliotecario te responda con un párrafo explicativo que sintetiza la información de todos esos libros. Esa es la diferencia entre un buscador y un buscador conversacional. ¿Sí? Te explica todo lo que él entiende y todo lo que leyó. Y hay herramientas como Perplexity, ChatGPT, el famoso ChatGPT de la empresa OpenAI, y lo que Google está intentando ahora son los AI Overviews, que hacen exactamente eso, ¿sí? Procesan nuestra pregunta, consultan información que tienen disponible y en lugar de dar una lista de enlaces, generan un texto coherente y directo que responde a nuestras consultas. Vieron que ustedes si entran en Google, cuando le ponen una palabra arriba, ya no le trae página, sino que aparece lo que se llama el IA Overviews, ¿sí? Que aparece la primera parte como algo buscado por la IA y después aparecen los links, ¿sí? Que es mucho más sencillo de entender, ¿sí? Ahora, en nuestro programa, ¿sí? Explorar estas plataformas es una parte central de esta materia. El programa nos pide explícitamente experimentar con herramientas emergentes desde una perspectiva didáctica. Y no se trata solamente de usarlas, sino también de pensar críticamente de cómo se usan estas herramientas. Y esto nos lleva a la pregunta más importante de todos, una que como futuros docentes debemos hacernos siempre. Si la herramienta nos da una respuesta ya cocinada, ya elaborada, ¿cómo podemos estar seguros de sus ingredientes, de cómo lo buscó? ¿Cómo sabemos, ¿sí?, que es preciso, que no está sesgada o que simplemente no inventó? Recuerden que la inteligencia artificial me tiene que hablar, no importa si dice la verdad o si entiende lo que está diciendo. Lo que ella busca es poder hablar conmigo y que yo le siga haciendo preguntas, ¿sí? Esta necesidad de desconfianza crítica nos lleva directamente a nuestro siguiente nivel, ¿sí? Y un tema crucial que es la evaluación de las fuentes en la era de la inteligencia artificial. Es un nuevo desafío. Llegamos al momento más importante de nuestra clase. Otro momento importante del bonus track. El punto se define si seremos meros usuarios de la tecnología o verdaderos profesionales críticos de la educación. Como dice la diapositiva, la evaluación de fuentes se ha vuelto más crucial que nunca. Antes, nuestro trabajo era dudar de la fuente original. Ahora debemos dudar por partida doble de la fuente original y de la interpretación que hace la inteligencia artificial sobre esta fuente. Si hablamos de los criterios clásicos, ¿sí? Los criterios clásicos que ya vimos, autoría, precisión, objetividad, actualidad y relevancia, no van a desaparecer. Al contrario, son nuestros salvavidas. Nosotros tenemos que conocer cómo se busca de la manera antigua, ¿sí? Que son nuestros salvavidas y nuestra base. Siguen siendo la primera herramienta que debemos aplicar a cualquier fuente de inteligencia artificial, cualquiera que se nos presente. Este es el pilar de la evaluación de recursos digitales que nos piden dentro del programa de esta materia. Si hablamos de los nuevos criterios para contenido de inteligencia artificial, ¿sí? Podemos decir que la inteligencia artificial nos obliga a añadir 3 nuevas capas de análisis. 3 preguntas que debemos hacernos siempre antes de confiar en la respuesta que nos da la inteligencia artificial. Primero, la verificación de la fuente. Como les había dicho, siempre tengo que verificar los links. Le tengo que decir en el prompt, por favor, incluíme, o sin por favor, pero yo soy muy educado con la inteligencia artificial, le digo, por favor, incluíme la bibliografía, ¿sí?
piensen en esto como una regla de oro. Si una inteligencia artificial le da una respuesta y cita 3 fuentes, su trabajo no terminó ahí. Deben hacer clic en cada uno de los enlaces y preguntarse, ¿este enlace funciona? ¿El artículo que se abre realmente dice lo que la inteligencia artificial afirma que dice? Y a veces la inteligencia artificial resume correctamente y otra saca una frase de contexto, directamente malinterpreta los contenidos. Sin este paso manual de verificación estamos trabajando totalmente a ciegas. Ustedes tienen también que entender de que la inteligencia artificial me tiene que dar una respuesta, ¿sí? Muchas veces pasa, no sé si a ustedes les pasó, pero pasa cuando estamos haciendo un trabajo final, primero escribimos todo, leemos en varios lugares, escribimos todo, y después para la referencia bibliográfica, ¿qué hacemos? Buscamos temas, palabras y referenciamos. Yo como tutor de tesis y también como jurado de muchas tesis, lo primero que hago es busco si lo que está diciendo está en la referencia bibliográfica y entro al artículo y veo si lo que leo el artículo y leo el trabajo para ver si tiene algo que ver. Porque muchas veces la gente escribe y después busca referencias bibliográficas porque queda bien. Y eso no es así y está mal hecho. ¿Sí? La segunda es la detección de alucinaciones. Me encanta esa palabra. Este es un término que se va a escuchar mucho en inteligencia artificial. ¿Qué es una alucinación? Una alucinación ocurre cuando la inteligencia artificial, en un esfuerzo por dar una respuesta coherente, simplemente inventa. ¿Sí? Puede inventar una ley de educación con números que no existen, citar un estudio de un autor famoso que nunca se escribió, o mencionar una estadística de deserción escolar con una fuente falsa o por ahí de otra provincia o de otro país. Suena convincente, parece real, pero no existe. Eso es una de las cláusulas que tiene la inteligencia artificial. Y dice abajo, cuando ustedes buscan al menos Gemini, te dice, verifique toda la fuente de información. Te lo dice. ¿Sí? Por eso la verificación cruzada con buscadores académicos es obligatoria para la investigación. Si un dato es importante, debemos contrastarlo con al menos otra fuente confiable antes de usar este dato. Como tercero tenemos análisis de sesgo, ¿sí? Y aquí llegamos al punto más profundo y más complejo. Para cumplir nuestro objetivo de reflexionar sobre aspectos éticos, debemos entender el sesgo algorítmico, ¿sí? ¿Qué es el sesgo? Un sesgo en la inteligencia artificial no significa que la máquina tenga opiniones o sea mala. Ella está sesgada, es de Boca o de River, es de un partido o del otro. ¿Sí? Significa que la inteligencia artificial, al haber sido entrenada con una gigantesca fotografía de Internet, reproduce y amplifica el prejuicio, estereotipos y las desigualdades que ya existen dentro de la información con la cual ella fue entrenada. Pensemos en ejemplos concretos para nuestro campo. Por ejemplo, la ciencia de la educación, ¿sí? Un sesgo geográfico y cultural. Por ejemplo, si le pedimos a la inteligencia artificial que nos describa las mejores estrategias pedagógicas para la lectoescritura, es muy probable que su respuesta se base mayoritariamente en autores y estudios de Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque hay un gran volumen de información digitalizada en inglés y de esas regiones, ¿sí? Europeas. Además que las universidades de ellos son mucho más antiguas que las nuestras. Las nuestras, digo, la de Latinoamérica. Además, si bien tenemos universidades antiguas, ellos tienen muchas universidades antiguas y de mucho más tiempo. Y esto podría ignorar por completo las valiosas contribuciones pedagógicas de, por ejemplo, referentes latinoamericanos como Emilia Ferreiro o Ana Teveroski, por ejemplo, o programas educativos exitosos dentro de nuestro país o de Latinoamérica, no porque no sean importantes, sino porque están menos representados en los datos de entrenamiento de la inteligencia artificial. ¿Sí? Por otro lado tenemos el sesgo ideológico. Imaginen, por ejemplo, que preguntan sobre un tema polémico como los efectos de la jornada extendida en las escuelas. La respuesta de la inteligencia artificial tendrá que reflejar la postura más dominante o repetida dentro de la web en la cual fue entrenada.
que puede ser la de un gobierno particular o la de un grupo de presión, opacando la crítica de los estudios con resultados negativos o las respectivas alternativas que son igualmente válidas académicamente, por ejemplo. Otra es el sesgo de representación. Si le pedimos a la inteligencia artificial que nos dé ejemplos de estudiantes universitarios, es probable que describa a un joven de 25 y de 18 a 25 años. Y podría omitir por completo la realidad de los estudiantes trabajadores con familias a cargo, como por ejemplo son ustedes, muchos de ustedes, que son una parte fundamental hoy día y después de pandemia de nuestra comunidad universitaria. Simplemente porque el estudiante tradicional es el estereotipo que él tiene guardado y que él tiene entrenado, que son chicos que terminan la secundaria y empiezan la universidad. Entonces, nuestra tarea como docentes críticos no es solamente recibir la respuesta, sino también interrogarla. Debemos preguntarnos, ¿qué perspectiva falta aquí, por ejemplo? ¿La voz de quién no estoy escuchando? ¿Este conocimiento se aplica a mi contexto en la provincia de Misiones o estoy importando una solución pensada para otra realidad? Hacer esto implica un enfoque pedagógico crítico al uso de la tecnología, que es lo que nosotros tenemos que hacer, que es exactamente lo que busca esta materia. No se trata de rechazar la herramienta o no usarla, sino de usarla con conciencia y conciencia de sus limitaciones y de sus peligros, para poder aprovechar su potencial sin caer en las trampas de los sesgos. O sea, hoy es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque cuando no teníamos inteligencia artificial, nosotros le decíamos, busca tal tema, y me traía el tema. Y yo podía ir a un profesor o con mis compañeros, decirle, sí, lo busqué en internet. Si ellos buscaban el mismo tema, muy posiblemente, es más, en un alto porcentaje, la herramienta le traía lo que yo había leído. En cambio, si yo le pregunto con un prompt a una inteligencia artificial, me trae una respuesta. Y si le pregunto con el mismo prompt a otra inteligencia artificial, me trae otra respuesta totalmente distinta o con un gran cambio. La misma pregunta, que no pasa si yo hago las mismas instrucciones en un navegador y otra persona le da una instrucción parecida o la misma instrucción, no es lo mismo. Me trae lo mismo, perdón. En cambio, con inteligencia artificial no. Si yo uso OpenAI o Gemini y si yo uso DeepSeek, que es del gobierno chino, de una empresa china, me trae también, es cierto lo que me trae, y posiblemente sí, pero me trae dos miradas distintas. Entonces tenemos que saber bien estos sesgos para aprovechar la potencialidad que tiene esto. Acá les dejo un cuadro comparativo de búsquedas clásicas versus búsquedas con inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, el proceso principal, el usuario busca, filtra, selecciona, sintetiza la información a partir de una lista de enlaces, que es lo que me trae el buscador. En cambio, con inteligencia artificial, el usuario pregunta a la IA y la IA sintetiza y entrega una respuesta directa. No tengo que hacerlo yo. ¿Es mejor? Sí, cuando estoy trabajando es mucho mejor, pero también yo no estoy aprendiendo lo que es la práctica de la escritura. Por ejemplo, la habilidad con las claves. Yo para trabajar con herramientas normales, digamos, que teníamos como buscadores y metabuscadores, tengo que dominar los operadores booleanos, filtros, palabras claves, etc. En cambio, en la inteligencia artificial solamente formulo una pregunta clara y detallada, hago un prompt, lo que se llama ingeniería de prompt, como digamos el método que está en la clase de inteligencia artificial de, de la materia anterior y ya lo pueden hacer. Bueno, el resultado obtenido, si yo trabajo con una herramienta clásica, me da una lista de resultados. Y si yo trabajo con inteligencia artificial, es un párrafo con un texto coherente como respuesta directa y además tiene bibliografía si yo le pido, ¿sí? La transparencia, cuando busco con herramientas clásicas, es muy alta,
porque el enlace lleva directamente a la fuente que escribió eso, o a la biblioteca, o al libro, o lo que fuere. En cambio, en la inteligencia artificial es variable, porque requiere que el usuario verifique activamente la fuente, porque me trae una respuesta, no me dice, está bien, me dice de dónde sacó, pero lo que está escrito ahí es su interpretación, no la mía. Y bueno, si hablamos de riesgos principal, por ejemplo, las herramientas clásicas lo que traen una sobrecarga de información. Muchas veces hay muchos enlaces que dicen exactamente lo mismo, ¿sí? Eh, entonces eso me da un problema. Y en cambio, la inteligencia artificial, yo acepto la crítica a la respuesta y puedo tener riesgo de alucinaciones, como habíamos hablado, que él entiende una cosa y dice otra, ¿sí? Eh, el problema es el lenguaje, ¿no? Así como lo habíamos hablado, le había comentado de buscar fresas con crema, perdón, frutillas con crema, y me trae información de frutillas con crema al navegador, el buscador, y si yo le pongo fresas con nata, me trae lo mismo. Pero la receta de fresas con nata no aparece en frutillas con crema. Y estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Solamente que en el idioma español se dice de manera diferente. Y bueno, una característica, por ejemplo, es ideal las herramientas clásicas para encontrar documentos específicos, realizar búsquedas exhaustivas y tener un control total sobre las fuentes, que eso es muy importante en la investigación científica. En cambio, con las herramientas de inteligencia artificial pueden obtener una visión general rápida de un tema, como para entrar en tema y entender de qué se trata y después voy buscando con las herramientas clásicas. La irrupción de la inteligencia artificial en las herramientas de búsqueda representa un cambio de paradigma, que en el marco del profesorado en ciencia de la educación debe ser abordado desde una perspectiva pedagógica, crítica y reflexiva. No se trata simplemente de adoptar una nueva herramienta, porque sí, sino de comprender su impacto en la construcción del conocimiento y en nuevas prácticas docentes. La inteligencia artificial puede ser una poderosa aliada, hoy en día no solamente una poderosa aliada, sino que es obligatoria que la usemos y que enseñemos a nuestros estudiantes a usarla para optimizar el tiempo. Una de las bases de la metodología del aula invertida, que es lo que tenemos en esta materia, permite a los estudiantes obtener rápidamente un resumen sobre una teoría pedagógica, identificar a los autores principales de un campo de estudio o generar ideas para un proyecto. Esta eficiencia puede facilitar que el tiempo en el aula se dedique en actividades mucho más complejas como el debate, el análisis colaborativo o el diseño de propuestas pedagógicas. El principal riesgo es la pasividad intelectual. Antes buscaba en internet, ni leía, lo primero que venía yo lo decía como algo cierto, hoy busco que la IA me haga ni leo, sino que copio y pego, que es peor. Una respuesta bien redactada de una inteligencia artificial puede dar una falsa sensación de conocimiento completo, desincentivando la consulta de fuentes primarias y el pensamiento crítico. Esto choca frontalmente con los objetivos de la asignatura, que es analizar críticamente el rol de la tecnología de la comunicación y de la información. Porque ustedes como futuros docentes tienen no tomar la herramienta, sino que ver cuál es la mejor herramienta y criticar la herramienta, ¿sí? Además surgen desafíos éticos fundamentales eh, que contempla este programa, cuando hablo de programa de la materia, ¿no es cierto? Como protección de datos, identidad digital, ¿sí? ¿Qué información personal comparten los estudiantes al usar esta plataforma? ¿Cómo se utilizan sus consultas para entrenar a futuros modelos, ¿sí? de IA? Y el mayor desafío pedagógico es el sesgo algorítmico, ¿sí? La inteligencia artificial se entrena con información disponible en la web. ¿Sí? Habíamos dicho que el 90%, 95% de lo que está en la web son páginas.com, de la cual yo no puedo verificar si es verdad o no, entonces el sistema me tira, cuando yo le pregunto algo, analiza ese 98%, de lo que analiza el 98%, no tiene digamos, la capacidad de saber si es válido o no.
¿sí? Entonces, me puede decir cosas que yo creo que son válidas, pero no es así. Eh, Esto puede perpetuar estereotipos o invisibilizar perspectivas de grupos minoritarios, ¿sí? Sobre todo de Latinoamérica, presentando una visión hegemónica del conocimiento. Y la tarea de los docentes futuros que van a ser ustedes es presentar una visión, digamos, no solo evaluar la fuente que cita la inteligencia artificial, perdón, sino que cuestionar la propia respuesta de la inteligencia artificial, preguntándose qué voces y qué saberes no están en la respuesta que nos da la IA. Y por último, eh, la asignatura no propone prohibir, siempre digo eso, ¿no? No propone prohibir la inteligencia y artificial ni que ustedes, la inteligencia artificial generativa, ¿no es cierto? Y que ustedes cuando sean docentes tampoco le prohíban a los estudiantes, sino que tienen que integrarla de una manera responsable. El objetivo, que es lo que los futuros docentes tienen que desarrollar, es una alfabetización en inteligencia artificial. Yo creo que la grieta se da ahí, no solamente en todo lo que nosotros conocemos, sino que en el que sabe, en el que reflexiona, en el que expone y en el que lo toma por cierto, ¿sí? Eh, la inteligencia artificial la tienen que usar como un asistente de investigación para la fase de exploración, pero que apliquen con mayor rigor que nunca los criterios de evaluación de fuentes para validar, contrastar y profundizar la información. La habilidad ya no es solo encontrar el dato, sino saber dudar de ese dato, sin importar si proviene de un blog, de un desconocido o de una sofisticada inteligencia artificial. La inteligencia artificial se convierte así en un objetivo de estudio en sí mismo, que es un recurso para enseñar y pensar críticamente sobre cómo se produce y se valía el conocimiento en la era digital. Y con esto terminamos la unidad 1 del programa. Ahora abajo van a encontrar el trabajo práctico y van a encontrar un video de algunos buscadores, metabuscadores, etcétera, etcétera. Así que espero que le haya servido esta clase y que le sea útil y que reflexione sobre lo que estuvimos o lo que estuve tratando de transmitir en esta clase.